El objetivo de esta clase es que el estudiante conozca los diferentes tipos de corrientes y órdenes de corrientes que existen en una cuenca hidrográfica y también tenga la capacidad de realizar su identificación y cálculo. Esto, pues, en seguimiento o en línea con todo lo que hemos venido desarrollando en las clases anteriores, por medio de los videos, por medio de las prácticas que se han realizado durante los periodos, pues habrán notado ustedes que es de alguna manera necesario que se practiquen algunos ejercicios para poder tener claros algunos conceptos y algunas técnicas o criterios que se van a ir definiendo en el proceso de la delimitación de una cuenca. Y es que cuando hablamos de una cuenca hidrográfica, no estamos hablando nada más de hacer trazos en el mapa topográfico, sino que también comprender que cualquier esfuerzo que se hace para estudiar a una cuenca tiene como propósito final, pues, llevar a cabo un plan de manejo, una gestión integrada de todos los recursos que se manejan en la cuenca hidrográfica. Así que el día de hoy, pues, vamos a hablar de una manera un poquito más específica ya en lo que conforma a la red de drenaje de la cuenca hidrográfica, que lo podemos definir como el conjunto de ríos que están incluidos en un territorio. Para ello, pues, vamos a hacer alusión, vamos a volver atrás un poco y vamos a recordar algunas cuestiones medulares, algunas ideas centrales importantes del ciclo hidrológico. Recordemos que el ciclo hidrológico es aquel fenómeno que se da en torno al recurso agua, que, como su nombre lo dice, va formando un ciclo desde el suelo hacia la atmósfera y nuevamente desde la atmósfera hacia el suelo. Y pues vimos también que intervenían muchos procesos, como por ejemplo la evaporación, la transpiración, la condensación, la precipitación y por supuesto la escorrentía superficial, que es la dinámica de las aguas sobre la superficie terrestre. Entonces, en este esquema que podemos observar acá en pantalla, pues tenemos prácticamente todos los elementos, todos los factores que intervienen en el ciclo hidrológico y ese dinamismo, ese movimiento que implica el ciclo del agua, pues provoca que las cuencas hidrográficas sean diferentes unas con otras, sobre todo porque están interviniendo otra serie de criterios, como por ejemplo todos los aspectos morfométricos o fisiográficos, mejor dicho, del lugar, por ejemplo, los diferentes tipos de relieve, por ejemplo, las alturas sobre el nivel del mar, y así sucesivamente, pues podríamos hablar de otros factores como la pendiente topográfica, la capacidad de infiltración que puedan tener algunos suelos, es decir, van a haber características que van a provocar la variabilidad entre una cuenca y otra. Y precisamente por esto, por el dinamismo que tiene el agua en una cuenca, es que es necesario e importante estudiar entonces cómo se van formando los ríos y poderlos clasificar si son, por ejemplo, efímeros, si son intermitentes o si son permanentes. Muy bien. Vamos a hablar de algunos parámetros relativos a la red de drenaje. La red de drenaje, recordemos, se refiere a todas aquellas trayectorias o al arreglo que guardan entre sí los cauces de las corrientes naturales dentro de ella. Aquí, en el esquema, podemos tratar de ejemplificar una red de drenaje que está constituida por un cauce principal, que es la línea más gruesa, y alrededor de ella pues vienen otros ríos que se van interconectando entre sí, que se consideran pues todos aquellos ríos aportantes que poco a poco pues se van a ir conformando hasta llegar al cauce principal. Sin estos afluentes, como se le llama correctamente, simplemente el cauce principal no podría llevar agua a destino. Por lo tanto, juegan un papel muy importante, tanto como la vía principal o el cauce principal,
también los afluentes comienzan a tener un interés muy especial para todas las personas que se dedican a estudiar las cuencas hidrográficas. Recordemos que alrededor de todos estos ríos o de todas estas corrientes de agua, pues hay personas que están habitando los territorios, hay personas que están utilizando los recursos naturales y por lo tanto cualquier actividad que se haga en cualquier parte del territorio va a tener pues algún tipo de influencia en el resto de la red de drenaje. Por esa razón es que los esfuerzos cuando se habla de un plan de gestión de cuencas hidrográficas no son decisiones aisladas, no se trata de que cada persona haga lo que crea conveniente, sino que en realidad todas las personas que son beneficiarias de esta cuenca pues puedan tener reuniones, puedan tener conversatorios, puedan tener algún tipo de talleres en los cuales se puedan proponer soluciones a diferentes problemas que se dan en torno al recurso agua, desde el abastecimiento hasta la distribución, hasta la calidad del agua y hasta los diferentes usos que se le pueden dar de origen antropogénico, como por ejemplo la agricultura, la industria, los hogares, etc. Es otra característica importante en el estudio de una cuenca, ya que manifiesta la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante, es decir, la rapidez con que desaloja la cantidad de agua que recibe. La forma de drenaje proporciona también indicios de las condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca. Es decir, si nosotros tenemos esto ya delimitado en un mapa topográfico, el simple hecho de tener el dibujo, pues no nos hace ningún tipo de decisión, no podemos con ello decir que ya tenemos solucionado el problema, únicamente hemos hecho el intento de poder comenzar a estudiar las características morfométricas de la cuenca, pero existe la necesidad, a partir ya de esta delimitación, que es el punto de partida, poder comenzar a estudiarlas, poder clasificarlas y así intentar predecir cuán rápidamente podría llegar el agua desde el punto más alto de la cuenca, que por ejemplo podría estar acá donde está el cursor, qué tan rápido podría escurrir el agua por toda la red de drenaje para finalmente llegar al punto de destino o al punto de aforo. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de esa rapidez, dependiendo de esa eficiencia para escurrir el agua, pues así se llevarán a cabo diferentes actividades y también serán elaborados los planes de manejo. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Lo que quisiera que entendiéramos es que el esfuerzo de hacer una delimitación en papel de una cuenca hidrográfica no es solamente hacer dibujos, sino que podamos con algún criterio técnico o profesional comenzar a estudiar las características de la cuenca y entonces tratar de proponer soluciones efectivas. Muy bien. ¿Cómo podemos entonces clasificar las diferentes corrientes que existen en una cuenca hidrográfica? Todas las corrientes pueden dividirse en tres clases generales dependiendo del tipo de escurrimiento. Por favor, esta es una pregunta de examen. ¿En qué se basa la clasificación de las corrientes? Pues la respuesta sería dependiendo del tipo de escurrimiento, porque algunos ríos van a escurrir mucho más rápido que otros y por lo tanto van a tener diferentes nombres o clasificaciones, el cual está relacionado con las características físicas y condiciones climáticas de la cuenca. Así, por ejemplo, una corriente puede ser efímera, intermitente o permanente. Esta es la primera clasificación que yo necesitaría que ustedes estudien o se les quede para poder comenzar a hacer una clasificación de cuenca. También a esta corriente permanente se le puede denominar perenne. Y si lo miramos descriptivamente, pues esta sería tal vez la tipología de símbolos que utilizaríamos para representar estas diferentes clasificaciones.
La línea azul continua representaría aquella corriente perenne, que si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, es aquella que atraviesa prácticamente toda la red de drenaje. Posteriormente vendrían las estacionales, también denominadas como intermitentes. Se colocan acá para fines de ejemplificación. Puede utilizarse de manera indiferente, ya sea una corriente estacional o una corriente intermitente. Es decir, significan lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, pues es una línea que está entrecortada para representar a las corrientes intermitentes. Y finalmente, con una línea punteada, podríamos hablar de aquellas corrientes efímeras. Entonces, pues vamos a ir tratando en algún momento de hacerlo en el mapa, ya cuando a ustedes les toque hacerlo por la vía profesional, de ir clasificando las diferentes corrientes que ustedes han trazado en el mapa, ya sean perennes, estacionales o efímeras. A ver, ¿qué es una corriente permanente? Es aquella que siempre lleva agua o tiene un caudal en cualquier época del año. Aquí no importa si estamos hablando del verano, si estamos hablando del invierno, que tal vez serían las principales estaciones de Guatemala. No importa la estación en la que nos encontremos, por lo regular, las corrientes permanentes siempre llevan agua. Por eso se le llama permanente. En cambio, la efímera es aquella que solo lleva agua cuando ocurre una precipitación o una lluvia, que es una corriente típica de zanjones y surcos. Hemos visto quizá en algunos lugares del país que se forman algunos ríos que solamente aparecen cuando hay fuertes lluvias, pero una vez terminada la lluvia, poco a poco van disminuyendo de profundidad hasta tender a desaparecer. A eso se le llama una corriente efímera. Mientras que la intermitente es aquella clase de corriente que lleva agua en alguna época del año, como en verano o invierno. Es decir, dura mucho más que una efímera, pero tampoco es permanente. Por lo regular, se marca mucho su existencia, cambiando la estación del año, por ejemplo, de verano a invierno, y con el exceso de agua acumulado en la cuenca, pues se tienden a formar algunos ríos que pueden durar semanas, inclusive meses, dependiendo de la duración del invierno. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta clasificación de las corrientes permanentes, efímeras e intermitentes? Porque esta clasificación nos va a permitir explicar la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante, es decir, la rapidez con que se desaloja la cantidad de agua que recibe el ciclo hidrológico. Y aquí pues podríamos hacer algún análisis lógico en el entendido que mientras más escurra el agua en una cuenca hidrográfica, pues más posibilidad hay o existe de que el agua pueda llegar hasta los diferentes puntos de la cuenca y por lo tanto las personas puedan tener disponibilidad del recurso agua. Mientras que si el escurrimiento es deficiente o si la velocidad de escurrimiento es muy baja, muy lenta, pues eso podría provocar que en algunos puntos de la cuenca pueda escasear el agua y por lo tanto comenzar a presentarse algunos problemas para la sociedad. Esa es realmente entonces la importancia de poder clasificar las corrientes hidrológicas. Continuemos entonces. Aquí podemos observar, pues si lo vemos de alguna manera como un perfil de suelo, podríamos observar los tres tipos de corrientes, la perenne o permanente, la intermitente y también la corriente efímera. Y en cada uno de estos esquemas podemos observar el nivel del agua o de las aguas freáticas, abreviadas como NAF, que en base a la altura del nivel de las aguas freáticas es que se pueden clasificar también este tipo de corrientes. Dicho de otra manera, en una corriente permanente,
el punto más bajo del cauce, es decir, este que está acá, se encuentra siempre por debajo del nivel de las aguas freáticas. Si usted todavía no ha comprendido qué son las aguas freáticas, recuerde que lo vimos en una de las clases anteriores, donde dijimos que el nivel freático es aquel punto o profundidad mínima en la cual podemos encontrar el recurso agua. Por lo tanto, cuando hablamos de una corriente permanente, estamos diciendo que el punto más bajo de ese cauce siempre va a estar por debajo del nivel de aguas freáticas. Es decir, van a transportar agua todo el año y siempre van a estar alimentadas. Mientras que en una corriente intermitente se transporta agua durante la época de las lluvias de cada año, principalmente cuando el nivel freático asciende. Aquí podemos observar que el nivel freático asciende y por lo tanto es en esa época donde realmente va a circular el agua. En época de secas, el nivel freático desciende por debajo del punto más bajo del cauce y la corriente pues simplemente no va a transportar agua, salvo cuando se presente una tormenta que puede provocar nuevamente que el nivel freático pueda aumentar. En una corriente efímera, el nivel de aguas freáticas siempre está por debajo del punto más bajo del cauce y transporta agua inmediatamente después de una tormenta y en este caso pues alimenta a los almacenamientos de la agua subterránea. Entonces, en otras palabras, podemos decir que las clasificaciones de las corrientes están directamente relacionadas con los niveles de las aguas freáticas y pues van a ser determinadas si van a estar por arriba o por debajo de este nivel freático del agua. Muy bien. Entonces ya hemos hablado de las clasificaciones de las corrientes. Vamos a hablar ahora del orden de las corrientes. Cuando hablamos de orden de corrientes, esto significa que debemos asignar una medida a las ramificaciones que se unen al cauce principal de una cuenca. Y este número de orden va en relación al número de bifurcaciones, divisiones o desvíos, si ustedes lo quieren llamar de alguna manera, que pueda tener una corriente. Recordemos que toda cuenca tiene una forma distinta. Ya hemos hecho algunos ejercicios en clase donde ustedes han observado pues que la distribución de la red de drenaje puede variar entre una y otra cuenca. A lo largo de la red vamos a encontrar divisiones de los ríos, también llamadas bifurcaciones, y por cada división o por cada bifurcación vamos a asignar entonces un número de orden. Por esa razón podemos decir que el orden de las corrientes es una clasificación que proporciona el grado de bifurcación dentro de la cuenca. Y para determinar este orden de las corrientes podemos aplicar el método de Horton en honor al señor Robert Elmer Horton, que vivió pues durante esta época. Horton, en pocas palabras, lo que hizo fue un método para poder asignar un orden a las corrientes de una manera sencilla y fácil de comprender. Y esta técnica pues involucra algunos aspectos que vamos a tratar de entender en este momento. Tenemos el mismo esquema acá, un poco más grande quizá, donde podemos observar el cauce principal representado por una línea gruesa y el resto de ríos o de corrientes que van a alimentar al cauce principal. Y cada uno de ellos pues es acompañado por un número que es precisamente lo que le llamamos el orden de la cuenca. Si observamos acá a nivel general, el número mayor que observamos es el número 4. Por esa razón, automáticamente podemos decir que esta cuenca, esta red de drenaje, es de orden 4, porque ese es el mayor número que observamos en la figura. Ahora bien, ¿cómo es que se aplican estos números para poderlo entender de mejor manera? En primer lugar,
los cauces de primer orden, es decir, los que tienen el número 1, son los que no tienen tributarios. Un río tributario, recordemos, es aquel que aporta sus aguas a otro río. En este caso, todos aquellos que tienen el número 1 no tienen ningún río o ninguna corriente que les esté tributando agua, ¿verdad? Aquí podemos observar los unos en justamente las orillas finales de toda la red de drenaje, porque son los ríos que no tienen tributarios, pero que sí son ellos los que van a tributar sus aguas a otros cauces de agua de orden 2. Entonces, en resumidas cuentas, este primer punto que dice los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios, automáticamente vamos a decir que son todos aquellos que están ubicados en los extremos finales de la red de drenaje. Repito, observe por favor de manera detenida, todos los tramos finales tienen asignado el número 1, precisamente porque nadie más los está apoyando con más agua. Después, los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer orden. Y en general, los cauces de orden n se forman cuando los dos cauces de orden n-1 se unen. Dicho de una manera mucho más sencilla, cuando hay dos ríos número 1 que se unen, se van a unir para formar una corriente de orden 2. Por esa razón, observamos aquí que en esta unión de los unos se formó un 2, aquí también, y prácticamente en cada una de las ramificaciones de la red podemos observar que inmediatamente cuando se unen dos corrientes de orden 1, automáticamente se está generando una corriente de orden 2. Muy bien. Posteriormente, cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. Aquí podemos observar, por ejemplo, aquí se formó un 2, pero viene otro pequeño río que se está incluyendo al número 2, por lo tanto, este pequeño tramo que está acá le vamos a llamar 1, pero sigue imperando el número 2 porque es el que lleva el mayor caudal en esta sección de la red de drenaje. Aquí también observamos otro número 1 que está aportando sus aguas y se está uniendo al número 2, por lo tanto se mantiene esa corriente de orden número 2. Y cualquier río, cualquier corriente que pueda estar a lo largo de esta ramificación que se una a la principal, pues va a ser el número 1 que se va a ir uniendo a la número 2. Y ustedes pueden observar que las ramificaciones, en este caso llegan al número 2, pero a esta que está acá, se está llegando, por ejemplo, a un nivel 3. ¿Por qué razón? Tenemos dos número 1 que se están uniendo en este punto para formar un número 2. Y aquí tenemos tres números 1 que se están uniendo para también conformar una corriente de orden 2. Por lo tanto, esta orden 2 más esta orden 2 tienen un punto en común, que es este que está acá, que como lo dice el criterio, se van a unir para formar una orden número 3. Y esta que está acá, como no tiene ninguna otra que le tribute sus aguas, también deberá ser clasificada como un orden de tipo 1, que se va a unir a la número 3, y así sucesivamente podemos ir haciendo el análisis con cada una de las ramificaciones. Aquí tenemos otro ejemplo similar. Tenemos tres números 1 que se unen para formar un número 2. Igualmente acá, tres números 1 que se unen para formar una corriente de orden 2. Y estas dos corrientes de orden número 2 también se unen para formar entonces una corriente de orden 3. Y así sucesivamente vamos a irle asignando el número de orden conforme se vayan uniendo las diferentes secciones de la red de drenaje. Espero estarme explicando bien para que ustedes puedan aplicar bien
el método de Horton. Desde mi punto de vista no hay mayor ciencia, simplemente es cuestión de analizar bien cuáles son los tramos que se van uniendo y respetar el orden jerárquico de los números naturales para irle asignando el debido proceso. Al final, aquí podemos observar que la número 4 se ha formado por la unión de esta número 3 y la unión de esta número 3. En este punto se unen y forman entonces la número 4. Pero el método de Horton no es el único método. También está otro método conocido que es el método de Strahler de 1952, que es muy parecido al método de Horton, con la diferencia de que en el esquema de Strahler, un mismo río puede tener segmentos de distinto orden a lo largo de su curso, en función de los afluentes que llegan en cada tramo. El orden no se incrementa cuando a un segmento de un determinado orden confluye uno de orden menor. Aquí tenemos, para tratar de ponerlo más fácil, las dos comparaciones. El A es el método de Horton, el B es el método de Strahler. Pueden observar que algunas ramificaciones mantienen la misma clasificación. Todos los extremos son número 1 o corrientes de orden 1, pero en la de Horton pueden ustedes observar cómo se va haciendo la diferenciación entre los números. En todo caso, mi interés en esta diapositiva no es entrar en detalle con el método de Strahler, porque sigue siendo el método de Horton el que es más fácil de comprender y el que a la fecha, pues el que se utiliza más. Entonces, repito, no me interesa que entremos en profundidad con el Strahler, no quisiera confundirlo, pero sí que usted tenga el conocimiento de que Horton no es el único método que existe, pues va a depender mucho del tipo de investigación y el lugar en donde se está llevando a cabo. Aquí en Guatemala, el método de Horton es uno de los más utilizados por las instituciones que se dedican a estudiar las cuencas hidrográficas. En el método de Horton se consideran corrientes de primer orden aquellas corrientes que son fuertes, es decir, aquellas que pueden aportar, que pueden llevar agua, desde los nacimientos y que no tienen afluentes. En este segundo esquema que observamos en pantalla, ustedes pueden observar que el mayor número que observamos es el número 5, por lo tanto decimos que se trata de una red de drenaje de orden 5. Y las mismas características, todas las corrientes que están hasta los extremos son los números 1, que se van a ir uniendo poco a poco para ir conformando órdenes de mayor número o magnitud, ¿sí? Hasta formar lo que conocemos como el cauce principal, que por lo regular siempre llevará asignado el último número del orden correspondiente. En este caso, el número 5. ¿Por qué razón? Porque aquí, por ejemplo, podemos ver una orden 4, aquí otra orden 4, que se han unido para formar entonces una orden 5, pero hasta esta última sección inferior de toda la trayectoria. Y entonces, con este orden, ustedes prácticamente, esperaría yo, estén entendiendo que debe asignarse un determinado orden para poder estudiar entonces las corrientes de una manera clasificada. Podríamos concentrar el estudio, por ejemplo, a todas las corrientes de orden 1, que como ya lo mencionamos, son aquellas que portan agua y que pueden pertenecer a nacimientos. Nuevamente, cuando dos corrientes de orden 1 se unen, resulta una de orden 2. Después, cuando dos corrientes de orden 2 se unen, resulta una corriente de orden 3, y así sucesivamente. Vamos a hablar ahora de la longitud total de los cursos de agua. Podemos decir que es la suma de la distancia total recorrida por los diferentes cursos de agua que forman parte de la red hidrográfica de la cuenca. La distancia recorrida por un curso de agua se mide desde su origen
hasta su desembocadura en el cuerpo receptor. ¿Qué significa esto? Si vuelvo una diapositiva hacia atrás, significa que yo voy a necesitar medir la longitud de todas las corrientes de orden 1 para poder determinar en todo el territorio cuál es la longitud total de los ríos o corrientes de orden 1, de orden 2, de orden 3 y así sucesivamente. Ahora, el método para medir la longitud de un río puede ser el que ya vimos en los videos anteriores, donde utilizamos una cinta o una pita y por medio de la escala del mapa topográfico, pues pudimos hacer una relación muy sencilla para poder determinar entonces la longitud. Prácticamente lo mismo que hicimos para calcular el perímetro de la cuenca con la pita, pues podríamos hacer exactamente lo mismo para poder medir las longitudes de los ríos. Estamos hablando, lógicamente, de medir líneas que son irregulares. Volvemos al ejemplo anterior, no son líneas rectas, por lo tanto no podemos medirlo con una regla convencional o con un escalímetro, por lo tanto necesitamos un material mucho más flexible que se pueda doblar, como la pita, por ejemplo, y con una escala pues ir haciendo una equivalencia de datos o mediciones de la vida real con respecto a lo que representa la escala topográfica. Los casos típicos son ya sea medir la longitud del cauce o medir un recorrido que hemos trazado sobre un plano. Para ello, pues existen algunos mecanismos también adicionales a la pita que podemos considerar para poder medir la longitud de los ríos. Existen modelos digitales y de agua como el de la foto que vamos a ver a continuación. El procedimiento de medida es el mismo. La única diferencia que existe es el modo de mostrar la lectura. Existen modelos tan sofisticados, es decir, aparatos tan sofisticados que envían lecturas inclusive directamente a la computadora, que aunque pareciera ser una compilación innecesaria, pues el más elemental debería ser el mejor. Es decir, yo sugiero eh, que no invirtamos tanto dinero en un aparato que lo único que nos va a medir pues es la longitud de un río. Debemos mantener el curvímetro aproximadamente vertical al recorrer la línea que deseamos medir. Este sería el aparato que vamos a utilizar si no optamos por la pita. Podemos utilizar un curvímetro y lo deberíamos colocar en el mapa más o menos de una manera vertical y deberíamos comprobar también el aparato, es decir, calibrarlo. Medir, por ejemplo, una línea recta de una longitud conocida. Por ejemplo, recorrer con el curvímetro el borde de una regla a lo largo de 20 centímetros, igual que cuando hacemos una línea con un lápiz y una regla. Hay que tener en cuenta también que si la escala del mapa es grande, por ejemplo, 1/200.000, pues el dibujo va a ser bastante pequeño y por lo tanto el dibujo o los trazos de los cauces o los ríos pues podrían no reflejar exactamente todas las curvas reales del río o el recorrido que medimos. La longitud del río en el papel podría ser inferior a la longitud real. En los ejercicios anteriores, en los videos anteriores, pudimos observar dos mapas, uno a escala 1/25.000 y otro a escala 1/50.000. Mientras más grande se vaya haciendo la escala, menos precisión o menos definición vamos a tener de la figura trazada en el mapa topográfico, y mientras más dificultad exista, pues menos efectivos van a ser los métodos con los cuales pretendamos medir la longitud. Vamos a ver un video que habla precisamente de cómo utilizar un curvímetro para que tengamos un mayor conocimiento. Permítanme un momento. Hola,
¿Sabes qué es esto? Se trata de un curvímetro analógico y esto un curvímetro digital. Si quieres saber cómo funcionan, quédate con nosotros que te lo explico. Si el precio de un GPS se sale de tu presupuesto y eres un bicho raro de los que todavía no tienen un smartphone lleno de aplicaciones que lo solucionan todo, andas por la montaña y quieres saber qué distancia has recorrido, qué distancia vas a recorrer o qué distancia te separa del bar del pueblo, puedes usar un curvímetro. El curvímetro es un pequeño aparatito que deslizándolo por encima de un plano puedes obtener la distancia que hay en el terreno. Es decir, si tú tienes un plano con una escala, el curvímetro va a traducir la distancia que recorres en el plano a la distancia real que vas a recorrer o has recorrido en el terreno. Imaginemos que estamos en este parking de aquí y nos queremos desplazar a este otro y antes queremos saber la distancia que nos separa. Pues bien, cogeremos nuestro curvímetro y lo primero que hemos de hacer es poner la aguja en la posición inicial. Es posible que esta aguja esté desplazada en una medición anterior. Entonces, desplazamos la ruedecita hasta conseguir que la aguja se pone en la posición 0, que correspondería a las 12 en un reloj. Ponemos el puntero sobre el punto de inicio y vamos siguiendo la ruta haciendo que la ruedecita gire. Es como un pequeño cuentakilómetros. Cuanto más preciso sea nuestro trazado, más precisa va a ser esta medición. Vamos siguiendo todo el contorno de la carretera hasta llegar al punto de llegada. Bien, una vez que lo tenemos aquí, en la tabla de escalas, esta aguja nos va a marcar un número. Elegimos la escala, en este caso el mapa es de escala 1/25.000, por lo tanto hemos de elegir el valor 1/25.000. Si nos fijamos en la aguja, está marcando 3, es decir, que nos separan 3 kilómetros de nuestra posición. No sé si lo veréis muy claro. La escala sería esta. Esto correspondería a la escala 1/25.000. Sería 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros aproximadamente. El 5 de la escala 1/25.000 caería por aquí. ¿De acuerdo? Así funciona el curvímetro analógico. Ahora vamos a ver el curvímetro digital. Este es mucho más sencillo y más preciso. Cogemos el curvímetro digital y en este caso lo que vamos a hacer simplemente va a ser, primero de todo, introducir la escala. En este caso, como hemos dicho, escala 1/25.000. Os ponemos 25.000. Bien, ya la tenemos introducida, pulsamos a medir y ahora hacemos la misma operación. Situamos nuestro curvímetro sobre el punto de partida y vamos siguiendo el recorrido de la carretera. Como os he dicho antes, cuanto más preciso sea este recorrido, más precisa será la medición. Nos desplazamos hasta llegar al punto de partida. Y aquí lo podéis observar. La distancia que nos separa son 3 kilómetros. Esto es muy importante si no tenéis ningún GPS, pues este instrumento es muy asequible y lo podéis encontrar entre 10 y 35 euros dependiendo si es analógico o digital. Si te ha gustado mi vídeo, suscríbete, dale a like y ves corriendo a contárselo a tus amigos. Si no te ha gustado, visiónalo otra vez. Es posible que algún detalle o algún matiz se te haya pasado por alto. De todas maneras, muchas gracias por ver mi vídeo. Muy bien. Entonces, con este video breve, pues hemos podido ver cómo se aplica fácilmente la utilización de un curvímetro que, colocado sobre un mapa topográfico, nos permite medir la distancia que existe entre un punto y otro
aunque no necesariamente sea en línea recta. Es decir, vamos siguiendo el contorno del camino, el contorno del río en este caso, y pues fácilmente nos va a dar el resultado de la distancia que mide ese río. Por supuesto, como ya lo pudimos ver, hay algunos modelos digitales que supuestamente hacen una mejor función, pero yo creo que si me preguntaran a mí, yo me quedaría con el análogo porque es quizá mucho más preciso desde mi punto de vista. Aparte que es mucho más barato conseguirlo para una función tan sencilla como lo es una lectura. La gran conveniencia de esto es que ustedes pueden pues aplicar las distancias o interpretar las distancias dependiendo de la escala que estén trabajando. Entonces, por lo regular, siempre es conveniente que antes de comprar una hoja cartográfica o un mapa cartográfico, pues ustedes también conozcan sus instrumentos y puedan determinar a qué escala van a comprar su material. Porque si, por ejemplo, compran un mapa a escala 1/200.000 y el curvímetro no tiene esa escala, pues muy difícilmente les va a servir o les va a complicar el proceso. Entonces, la idea sería que dependiendo de las características de sus instrumentos, asimismo consigan ustedes los insumos que van a ir necesitando. Muy bien, entonces, recordemos que en este proceso de longitud total de los cursos de agua, vamos a necesitar medir cuál es la distancia total de los ríos efímeros, cuál es la longitud total de los ríos intermitentes y, por supuesto, de los ríos permanentes. Si volvemos a esta diapositiva, a este esquema, por lo regular, todos los ríos o las corrientes de orden número 1 se catalogan como efímeros porque únicamente van a aportar aguas cuando exista alguna precipitación pluvial. Porque recuerden que no tienen ningún otro tributante, ningún otro río que les esté proveyendo agua. Entonces dependerán exclusivamente del ciclo hidrológico y de la precipitación que exista en las partes altas de la cuenca. Es más, los números 1, por lo regular, siempre están ubicados en las partes altas de la cuenca. Y los números 2 también van a ser muy probablemente los ríos intermitentes, es decir, aquellos que van a irse formando en las diferentes épocas del año, siempre y cuando tengan algunos afluentes que vayan aportando sus aguas a ellos. Y por lo regular, estos ríos que atraviesan toda la red de drenaje, es decir, el cauce principal, por lo regular será también una corriente perenne o permanente. Muy bien. Hablemos un poco del cálculo del área de la cuenca con un planímetro. Con anterioridad, en el video que vimos hace algunas semanas, recordarán que sí logramos calcular el área por medio del método de la cuadrícula o de la grilla. Es decir, utilizamos los cuadros que acompañan al mapa topográfico y por medio de la escala topográfica y la asignación de una ponderación sobre el dibujo, pues pudimos hacer una equivalencia y tratar de medir el área de la cuenca. Inclusive lo hicimos también con el ArcGIS y pues se percataron ustedes que los resultados finales del área pues eran muy parecidos entre un método y el otro. Pero también existe otro instrumento que se denomina planímetro, el cual es el instrumento natural para medir una superficie irregular y su principal problema pues es el precio elevado. Sobre todo aquellos que son, por decirlo de alguna manera, antiguos, que tenían pues precios bastante elevados y hacían difíciles conseguir estos equipos. Ahora también ya se consiguen en el mercado planímetros digitales que facilitan un poco la tarea. Igual que el curvímetro, el funcionamiento es absolutamente mecánico, en este que estamos observando acá, de modo que las teclas y la pantalla de los modelos modernos, lo único que aportan, pues es una lectura mucho más cómoda. En sí, repito, no es necesario que usted invierta en el equipo más moderno, porque lo único que le está haciendo es
facilitarle la lectura. El funcionamiento es el mismo, el objetivo es el mismo, por lo tanto, pues usted decidirá con cuál equipo se quiere hacer de su propiedad. En cualquiera de los tipos, la superficie se mide por el número de vueltas que ha dado una rueda que tiene el planímetro por su parte de abajo. La rueda a veces gira en un sentido, a veces al revés, y a veces simplemente no gira porque se mueve lateralmente. Los modelos más comunes disponen de un punto fijo, con lo que la superficie a medir está limitada por el tamaño del brazo del aparato. Es decir, esto que observamos acá es el punto fijo, es un pequeño peso que queda fijo en un punto y sobre su eje se va moviendo esto, que es una pequeña lupa que va midiendo, que se va colocando, perdón, en todo lo que constituye el perímetro de la cuenca. Y si la superficie a medir es mayor, pues es simplemente va a tocar dividirla en varias líneas, medirlas de manera separada y cada una de las partes se va sumando posteriormente. Aquí tenemos algunos ejemplos de los planímetros. Tenemos el semimecánico. Le digo semi porque tenemos el punto fijo acá. Tenemos aquí la lupita que se va colocando por todo el perímetro de la cuenca y aquí se va midiendo de manera digital toda la lectura. Este, si se dan cuenta, es un híbrido entre lo más moderno que existe, que es un puramente digital, y uno que es antiguo, perdón, de tipo análogo. Entonces, dicho de otra manera, este se podría decir que es el más básico, el más antiguo que se puede encontrar en el mercado. Ya casi no se pueden encontrar equipos como este. Ahora ya vamos a encontrar más comúnmente este tipo de planímetros semidigitales y totalmente digitales, ya sea con punto fijo o sin punto fijo. Este que está aquí a la derecha, por ejemplo, no tiene punto fijo, pero este que está a la izquierda sí lo tiene. Entonces es cuestión nada más de ver cuál es el que más les gusta utilizar, porque como ya se los mencioné, el objetivo tanto de este o de estos dos, pues es exactamente el mismo, que es calcular el área. Vamos a ver un segundo video para poder tener una mejor idea. Permítame un momento. Bueno, vamos a partir ahora de la misma superficie que antes para calcular la superficie, no el perímetro, que fue lo que usamos, lo que medimos antes con el curvímetro. Lo primero es tener en cuenta eso y que vamos a utilizar un aparato que se llama el planímetro. El planímetro es muy sencillo, pero sí tienen que tener en cuenta varias cosas. Igual que en el curvímetro, la escala la metían en el aparato, aquí no tienes que meter la escala en ningún momento. Vamos a ver. Encendemos el aparato y nos aparece 0. Si se dan cuenta, dependiendo de la última persona que lo usó, aparecen ya las unidades definidas. En este caso ven una rayita negra marcando centímetros, no sé si lo verán, cuadrados. Vale, es ahí donde tiene que estar. Si no está ahí, recuerden que pueden estar en este apartado, en esta situación. Si hicieran el cálculo con esto, estaría mal y les daría un dato erróneo. Para que aparezcan las unidades tienen que darle al botón Ready, ¿vale? Nosotros solo vamos a tocar realmente 3 botones, el de encendido, el de Ready si da lugar y el de Start. El resto no tenemos por qué tocarlo. Bueno, el de apagado cuando lo apaguemos, ¿vale? Nuestra superficie, como ven, es esta y el dato que vamos a tener es en centímetros cuadrados. Por lo tanto, tendremos que probablemente pasarlo a metros. Recuerden que el curvímetro tiene una especie de mira, lo ven ahí, donde yo tengo que, con mayor o menor pulso, intentar que coincida siempre con el perímetro. Siempre se agarra este disco negro, jamás se agarra el aparato ni el aparato por aquí, por lo que es el brazo. Bien, empezaríamos la medición colocándonos aquí, por ejemplo, y dándole al botón Start. Están los centímetros cuadrados marcados y le damos a Start.
Siempre en el sentido de las agujas del reloj empezamos la medición. Yo voy a hacerlo, no voy a hacer especialmente precisa, además no sé si ven el trazado completo, pero bueno, vamos a hacer un dato aproximado. Bueno, ahí va y me paro ahí. ¿Qué dato he obtenido? 63,6. No se ve bien porque hay un pequeño reflejo. Bien, ¿qué significa 63,6? Pues tengan en cuenta que son 63,6 centímetros cuadrados, ¿vale? Para calcular un área, nosotros teníamos una fórmula que era que el área, cuando usábamos el planímetro, era igual al dato que nos daban por la escala al cuadrado. ¿Cuál es la escala? En este caso, 1000. Por lo tanto, el área es igual a 63,6 centímetros cuadrados por la escala, que en este caso son 1000 al cuadrado. El dato que nos dé de aquí, tengan en cuenta que está en centímetros cuadrados. Y lo normal es que se lo pidan a metros cuadrados. Por lo tanto, deben pasarlo a metros cuadrados. ¿Cómo se pasan? Estaríamos hablando de bajar 2 escalones, es decir, dividir por un escalón y 2 escalones. Recuerden que en superficie cada escalón son 2 ceros. Por lo tanto, el dato que obtenemos, si lo dividimos por 10.000, que no 1000, que se suelen equivocar, estaría ya en metros cuadrados. Y es el dato que normalmente estamos buscando. Nada más en cuanto al planímetro. Es importante que tengan en cuenta que es muy recomendable pegar el papel a la superficie, porque siempre puede haber movimientos que evidentemente darán un dato más erróneo. Muy bien. Entonces, con este video, pues pudimos observar cómo se utiliza el famoso planímetro, que en pocas palabras es un aparato que nos permite medir el área de una cuenca. Definitivamente implica tener algunos conocimientos técnicos en primera instancia para ingresar la escala, poder saber a qué escala vamos a trabajar, también conocer la escala del mapa topográfico y también tener la habilidad para ir siendo lo más preciso posible en la delimitación del perímetro. Si ustedes se dan cuenta, esa pequeña lupa se va colocando por encima de la línea que representa el perímetro de la cuenca y pues se tiene que hacer de una manera bastante precisa para poder obtener el mejor resultado posible. Y si ustedes son observadores, espero también se hayan percatado de que esa lectura o ese repaso del perímetro de la cuenca se realiza a favor de las agujas del reloj, es decir, de derecha hacia abajo, después a la izquierda y después hacia arriba, porque es la manera más fácil de manipular el aparato. Si lo hicieran ustedes de manera contraria, también se puede hacer, pero la precisión podría ser un poco más complicada. Para ello, pues es necesario que ustedes, si compran el aparato, practiquen y realmente verifiquen esto que les estoy diciendo, porque sí se ha demostrado que a veces los resultados varían si se hace en una dirección o hacia la otra. Pero con este video ustedes pueden comparar si sigue siendo mucho más fácil o no el método de la cuadrícula o de la grilla. Los resultados, como ya lo demostramos inclusive en el ARGIS, son bastante similares y con este aparato, pues los resultados no van a variar mucho. Entonces realmente es un criterio de decisión de ustedes de cuál método quisieran aplicar. Muy bien. Espero que los videos estén siendo
lo suficientemente didácticos para comprender cómo se deben utilizar estos instrumentos. Vamos a pasar entonces a otro tema, que es la densidad del drenaje. En cierto modo, esta densidad de drenaje es el reflejo de la dinámica de la cuenca, es decir, de la estabilidad de la red hidrográfica y del tipo de escorrentía de superficie, así como la respuesta de la cuenca a una precipitación. Se define como la relación entre la longitud total de los cursos del agua y su área total. Significa que, en primera instancia, vamos a tener que determinar el área de la cuenca, como ya lo hemos hecho en los videos anteriores, y después, por medio del método de la pita o el curvímetro, que ya lo vimos en el video hace unos instantes, deberemos obtener la suma de todos los ríos que conforman a la red de drenaje. Y toda esa sumatoria de longitudes va a ser el numerador de la fórmula y el denominador va a ser el área que hemos calculado. De esa manera vamos a obtener un resultado de densidad que lo podríamos colocar en alguna de estas clasificaciones. Por ejemplo, si el resultado de la densidad está entre 3 y 14, podemos decir que la densidad de drenaje es baja. Si va entre 12 y 16, es una densidad media. Si va entre 30 y 40, es muy alta. Y si va entre 20 y 500, pues es muy alta. Y al mismo tiempo, dependiendo de qué densidad calculemos, así va a ser el tipo de textura de la cuenca. Podríamos decir que la baja es una textura grosera o gruesa, una densidad media es una textura media también, una densidad alta significa una textura fina y una densidad muy alta representa una textura ultrafina. Si lo quisiéramos entender de una manera ilustrativa, podemos ir observando acá estos esquemas que nos permiten entenderlo un poco mejor. Una textura gruesa es aquella sección de la cuenca donde hay muy pocos ríos que se están escurriendo, ¿sí? Es decir, una estructura tan gruesa que definitivamente va a provocar que el agua no tenga la necesidad, o mejor dicho, no tenga muchos obstáculos durante su trayectoria. Una textura media indica que las ramificaciones van a comenzar a crecer, van a comenzar a aparecer más obstáculos para que el agua pueda llegar, por ejemplo, desde este punto hasta el más bajo, porque tiene que atravesar todos estos lugares. Y una textura muy fina significa entonces que van a haber numerosos ríos, numerosas corrientes de agua que van en determinado momento a ralentizar la velocidad de escurrimiento del agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, calcular el área, el perímetro, la longitud de todos los ríos no es únicamente con el fin de hacer números, sino que también nos van a dar criterios para poder tomar decisiones en el plan o en el manejo integrado de la cuenca hidrográfica. Recordemos que el curso se llama Manejo y Recuperación de Cuencas Hidrográficas. Entonces, con los estudios que usted está haciendo, con el cálculo del área, con el cálculo del perímetro, de la sumatoria de las longitudes, realmente lo que usted está haciendo es interpretar y está pues dándole un manejo apropiado según los criterios o parámetros morfométricos que estamos estudiando. También tenemos, por otra parte, la frecuencia del drenaje. La frecuencia del drenaje se define como el número de cauces de cualquier orden, no importa cuál, entre la superficie de la cuenca, utilizando la siguiente fórmula. F es igual a NC dividido A. F es la frecuencia del drenaje, que la vamos a calcular. NC es el número total de corrientes o cauces, y A, el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Como usted puede ver, tanto la frecuencia como la densidad interviene la variable área, que es muy importante en muchos de los cálculos paramétricos que se hacen en una cuenca hidrográfica.
El significado es similar al anterior, puesto que al obtener el número de cauces por kilómetro cuadrado, se establece la mayor o la menor posibilidad de que cualquier gota de agua encuentre un cauce mayor o menor tiempo. La utilización conjunta de la densidad de drenaje que vimos acá, más esta frecuencia, facilita en gran medida la clasificación de las cuencas, ya que en muchas ocasiones existen cuencas muy diferentes con la misma frecuencia que pueden distinguirse calculando su densidad de drenaje o a la inversa. Si quisiéramos entender un poco mejor entonces este tema de las texturas, una textura fina es aquella en la que el espaciamiento medio entre tributarios y corrientes de primer orden es menor a 0.60 centímetros en el mapa. Cuencas con esta textura fina reflejan elevados niveles de escorrentía superficial, roca madre impermeable y suelos de baja permeabilidad. Una textura media se presenta cuando el espaciamiento medio entre corrientes de primer orden oscila entre 0.60 y 5 centímetros sobre el papel. Hago hincapié en que estamos hablando de que estas texturas se están estudiando en el mapa topográfico. La escorrentía es media, la textura y la permeabilidad de los suelos son intermedias. Y cuando la separación entre corrientes de primer orden es superior a 5 centímetros en el papel, pues se tiene una cuenca con textura de drenaje gruesa. En este caso, la escorrentía es menor, la roca es más resistente, aunque más permeable, y los suelos tienen una elevada permeabilidad. Recordemos entonces que esta descripción de texturas habla de corrientes únicamente de primer orden. Si yo regreso a este esquema, podemos observar que en las tres figuras lo único que se está estudiando o evaluando son las corrientes de orden número 1, es decir, las que están en los extremos de la red de drenaje. Si hablamos de una textura fina, podemos decir que hay una mayor probabilidad de que el agua que escurre en una cuenca llegue mucho más rápido a la red principal y por lo tanto pueda llegar al punto de destino. Mientras que por el otro extremo, la textura gruesa indica una menor probabilidad de que el agua pueda llegar hasta el cauce principal y por lo tanto pues comienzan a haber una serie de criterios que se van a ir diferenciando para poder tomar decisiones acertadas. Tenemos también otro factor importante que es el factor de forma de Horton. Horton ha sugerido un factor adimensional de forma designado como RF que puede deducirse a partir de la siguiente ecuación. KF es igual a área dividido L cuadrado. A es el área de la cuenca y L es la longitud de máximo recorrido. Dicho de otra manera, podríamos decir que es la longitud del cauce principal y lo medimos por lo regular desde el punto de aforo sobre el cual hemos comenzado a definir el parteaguas y con el curvímetro pues podemos ir midiendo todo el cauce principal hasta llegar al final del mismo. Si es demasiado grande la figura, esta se puede dividir por secciones e ir sumando cada una de las longitudes medidas en cada sección hasta encontrar, hasta encontrar la longitud total acumulada. Y con estas dos variables, pues ya determinar el índice de forma de Horton. Y aquí tenemos, por ejemplo, una escala donde podemos ir asignando algún criterio a la forma de Horton. Si el resultado es menor de 0.22, decimos que la forma de la cuenca es muy alargada. Si va entre 0.22 y 0.30, es alargada. Si es entre 0.30 y 0.37, ligeramente alargada. Y así, sucesivamente, podemos ir asignando
al resultado obtenido una forma específica de la cuenca. ¿Y por qué es importante determinar la forma de una cuenca? En los ejercicios anteriores que hicimos en clase, en los videos, ustedes pudieron percatarse que las formas a veces pues son un poco más tendientes a ser redondas, a ser cuadradas, a ser ovaladas, a ser triangulares inclusive. Entonces, esta forma de la cuenca en algún momento se dice que puede influir en la eficiencia de la red de drenaje para escurrir el agua desde las partes más altas hasta las partes más bajas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas formas diferentes de cuenca. La forma incide en el tiempo de respuesta de la cuenca, es decir, al tiempo de recorrido de las aguas a través de la red de drenaje. Y es que, por ejemplo, a veces pueden tardar días para que el agua que llega desde las partes más altas lleguen hasta las partes más bajas. Y dependiendo de esa tardanza, de esa demora en escurrir el agua, pues asimismo se van a tener que acoplar los planes en el manejo de la cuenca. Ya para finalizar, pues vamos a hablar de la gestión integrada del recurso hídrico. Como ya lo mencioné, cuando hablamos de una cuenca hidrográfica no estamos hablando nada más de hacer dibujos, de poder hacer cálculos paramétricos, sino que realmente estamos tratando de hacer un esfuerzo para poder aprovechar el recurso tan valioso como lo es el agua. Y cuando hablamos de una gestión integrada de este recurso hídrico, también denominado GIR, pues tiene diferentes componentes que tenemos que ir considerando como profesionales y tratar de ir pues adaptando estrategias, actividades que vayan encaminadas hacia cada uno de estos componentes. Hablamos en primera instancia de una dimensión ambiental, donde lo que se busca es el principio de sustentabilidad, que ya vimos en algunas clases atrás. Y en este componente, pues podríamos hablar de evaluaciones físico-químicas, hidrológicas, ordenamiento territorial, gestión ambiental, aplicaciones hidrológicas, estudios ecológicos, estrategias para manejar caudales y algunos estudios inclusive por medio de sistemas de información geográfico. Tenemos el otro componente, que es el económico, donde intentaríamos dar a entender a la gente o a las personas que habitan en la cuenca que los recursos deben ser aprovechados al máximo, pero sin agotar la existencia de los mismos. Es decir, hacer del manejo de la cuenca un proceso eficiente donde se puedan satisfacer las necesidades de hoy sin afectar las del futuro. Y en la dimensión social, pues propiciar o empujar los esfuerzos hacia que todas las personas, sin discriminación, sin excepción, puedan ser beneficiarios del recurso agua que lo necesitan para su sobrevivencia. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, en la dimensión económica, de valorar el agua, hacer estudios de preinversión, llevar a cabo instrumentos económicos como para mejorar el agua, para poder administrar el recurso, privatizándola o haciéndola de dominio público, etcétera. Mercado de bienes y servicios. Y en la dimensión social, pues podríamos hablar del fortalecimiento de la legislación. Recordemos que en Guatemala no tenemos una ley de aguas que regule el uso de la misma. Podríamos invitar a las personas a que se unan a un esfuerzo de participación civil, donde realmente se busquen propuestas para mejorar algunas soluciones. Y pues algunos otros aspectos como la educación política, para que las personas ya no sean nada más espectadores, sino que realmente se involucren en los procesos de participación política y desde allí puedan llevar a cabo soluciones alcanzables. Recordemos que cualquier esfuerzo que se haga en torno a esta gestión integrada entonces satisfacer la demanda de los fines domésticos y otros tipos de recursos.
Eso es, en sencillas palabras, la integrada del recurso hídrico. Se involucra también en la reforma de los sistemas humanos con el fin de habilitar a la población, tanto hombres como mujeres, para que los beneficios derivados de dichos recursos reviertan en ellos. Significa que se busca que todas las personas entiendan que no es una obligación o una responsabilidad de las demás personas, sino que de todos. Tiene como base biofísica el ciclo hidrológico. Como ya lo hablamos al principio del curso, si no se comprende que debemos cuidar los recursos forestales porque ellos son los que fomentan el ciclo hidrológico o la estabilidad del mismo, pues estaríamos nada más haciendo esfuerzos vanos porque el agua no podría autogenerarse. Si comenzamos a considerar de que realmente intervienen muchas actividades de tipo antropogénico, ya no hablamos nada más entonces del ciclo hidrológico, sino que también hablamos de un ciclo hidrosocial, es decir, al proceso que se da en el uso del agua desde que se capta para las diferentes actividades humanas, desde la industria, las actividades domésticas, la agricultura, etc. Bajo esta premisa, la GIR alcanza una dimensión social, ambiental y económica, la cual en la práctica interactúa con diversas áreas del conocimiento para generar conocimientos y cumplir con los objetivos propuestos, es decir, que tiene carácter multidisciplinar, donde cada profesional o cada persona técnica va a aportar su conocimiento en pro de las mejores soluciones comunes para todos los habitantes. ¿Y qué gestiones podemos encontrar en la GIR? Pues está la gestión pública, la social y la privada. La pública está en manos del Estado, a través de sus diferentes instituciones, y se expresa en una determinada capacidad y calidad de la gobernabilidad. Contempla, por ejemplo, la creación de políticas, normas, la institucionalidad, el grado de relacionamiento y participación de la sociedad civil. Si hablamos de la gestión privada, se realiza por medio de las empresas y agentes económicos o de servicios que son independientes del Estado, ya sean formales o informales. Está contemplada y está regida por el marco de la administración pública, pero operan y manejan los recursos de manera autónoma. Y en el componente social es construido y realizado bajo determinada modalidad y efectividad por las organizaciones de usuarios, ya sean individuales, grupales, comunitarias y locales, en donde sus usos y costumbres conviven dentro del pluralismo legal y relacionada a la gestión pública local y nacional. Significa que todas las personas que habitamos una cuenca, con nuestros alcances, con nuestros conocimientos, con nuestro deseo de participar, podríamos realmente lograr cambios sustanciales para el buen uso del agua. Por lo tanto, las comunidades en cualquier territorio, bien organizadas por medio de sus COCODES, por medio de sus comudes, realmente juegan un papel fundamental en la toma de decisiones en el uso del agua. Entendiendo que no solamente debemos respetarla y cuidarla, sino que es un bien común. Debemos participar entonces en la administración dentro de una organización proactiva, democrática, generadora de capital social, ya que contar con ella pues es una necesidad de todos nosotros. Antes de finalizar, voy a presentar un último video que habla precisamente sobre la gestión integrada. Permítanme un momento. Veamos.
plan de manejo integrado de cuencas es un instrumento, una herramienta que nos permita conectar temas sociales, ambientales, económicos a lo largo de la cuenca hidrográfica a fin de asegurar la sostenibilidad en el largo plazo. This particular tool allows for the synchronization of all activities that are being developed and implemented to resolve problems that we have identified as it pertains to effects on the watershed system. La importancia es integrar todos los actores dentro de la cuenca, las comunidades, los gobiernos, los agricultores, para que den un uso sostenible de esos recursos y asegurar la sostenibilidad. WWF ha elaborado e implementado los planes de manejo de las subcuencas del río Tepulután y del río Pasabién. Lo que se pretende es que haya un grupo que administre, un grupo gestor que pueda llevar a cabo todo este proceso que se mantenga en un equilibrio. The Belize River watershed is so important in terms of providing resources for the entire nation. A third of the population of Belize depends on the Belize River watershed to actually get the water that they drink. Most importantly, the people that live in rural communities along the Belize River watershed, they are all users of this watershed, so it's really important to conserve and protect what we have. La gente ya está organizada, la gente ya sabe la importancia de este recurso hídrico, conoce que depende de la Sierra de las Minas, del bosque nuboso en la parte alta, para que esto pueda seguir funcionando. En cuanto a incendios, hay cuadrillas que se tiene trabajando toda esa gente para que no se puedan dar esos incendios. Eso nos va a permitir tener más agua a largo plazo. A las comunidades les puede brindar un instrumento de gestión, un instrumento de captación de fondos económicos, un instrumento de manejo, un instrumento que con ellos pueden tener una guía que les sirva como desarrollo para sus comunidades, para sus áreas boscosas, para sus áreas de recuperación. Ese es como el beneficio que pueden tener las comunidades con la elaboración de sus planes de manejo de cuenca. Implementar el plan de manejo de la cuenca del río Belice lo consideramos un éxito por la apertura de los actores. Han sido muy participativos, muy abiertos. Para nosotros como WWF es importante implementar un plan de manejo para minimizar las amenazas a la barrera coralina en Mesoamérica. Ahorita estamos trabajando los proyectos de tilapias, también que nos ayuda pues la conservación de nuestros ríos, porque ya no vamos al río a sacar los peces que están ahí, que también ayudan al medio ambiente. The participation of the university, we have an important role in the task force, and what we provide is the technical aspect in terms of gathering the necessary data to inform the development and the implementation of the management plan. So in terms of strengthening governance, both at the community level, that is important because at the community level, then people can take ownership, they can make decisions. And of course, then at the government level, we are talking about a nationwide approach to making decisions as it pertains to ensuring conservation of our resources. A futuro lo que esperamos que este plan de manejo se adopte integralmente, pero también esperamos que se replique. Entonces, conversando, trabajando juntos con estos actores, determinamos esa importancia y juntos lo vamos a ir implementando para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de la cuenca. Podemos ir dándole el ejemplo nosotros. Es importante pasarle la información a los niños porque el agua es muy importante para la vida. Tenemos que unir esfuerzos para seguir conservando lo más limpio que podamos. Pues bien, con este video podemos comprender realmente que el manejo de una cuenca hidrográfica pues no depende nada más de la persona que está haciendo el estudio con los mapas cartográficos, sino que es todavía un proceso mucho más complejo y un proceso mucho más trascendental. Es decir, si no existe una participación activa de todas las personas que son beneficiarias de la cuenca, muy vanos serán los esfuerzos que se hagan desde el ámbito profesional o académico. Realmente es un despertar de la conciencia que se tiene que lograr para comprender que el recurso agua pues es un bien común que nos favorece a todos para sobrevivir. Y se puede hacer, se puede lograr, se pueden llevar a cabo consensos entre los diferentes intereses y los diferentes usos que se dan
en las diferentes unidades territoriales que hablamos en clases anteriores. Recordemos que una unidad territorial pues está representada por un uso específico de la tierra, ya sea en la agricultura, en la ganadería, en la industria, etcétera, y cada una de estas personas pues definitivamente tienen diferentes tipos de intereses, pero eso no significa que se pueda llegar a un acuerdo en pro, número 1, de conservar el medio ambiente, número 2, de conservar los recursos naturales, y número 3, de garantizar la continuidad del ciclo hidrológico y la regeneración del agua. Con esto concluimos entonces la clase del día de hoy. Vamos a proyectar las preguntas finales. ¿Cuál es el método más común para determinar el orden de una cuenca hidrográfica? ¿Cómo se pueden clasificar las corrientes de una red de drenaje? ¿Por qué es importante determinar el orden de una red de drenaje? ¿Qué se entiende por gestión integrada del recurso hídrico GIR? Uno de los siguientes no es un parámetro morfométrico para el estudio de una cuenca hidrográfica. Muy bien, quiero agradecerle por su atención, también por la paciencia. Ha sido una clase bastante extensa, con bastante información, pero espero que todo el contenido realmente les esté llegando bien y sobre todo que estén siendo claros los temas para poder ir desarrollando los objetivos del curso. Les agradezco entonces, les deseo a todos un excelente fin de semana y la semana también próxima que viene que sea exitosa para todos ustedes. Que estén bien.